Bienvenidos, queridos hermanos, a un domingo de adoración, un domingo en el cual hemos dispuesto un tiempo para escuchar la palabra de nuestro Señor. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de regiones y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Saben que estamos predicando el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 12 y hoy día vamos a meditar del versículo 28 al versículo 34. Y cada vez se torna más interesante este Evangelio. Estamos casi ya terminando, estamos más de la mitad, así que nos disponemos a escuchar la palabra y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Tienen todos el texto? Marcos 12, del 28 al 34. Y nos ponemos de pie y la palabra del Señor dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, les decía, presta atención. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle más, nada más. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer nuevamente por esta palabra hermosa, que pedimos que la bendigas el día de hoy. Gracias por tu dirección que nos conduce hacia una vida cristiana en perfección. Gracias porque si tú no hubieras muerto en aquella cruz, que tú no hubieras sido sacrificado, Señor, no hubiéramos tenido la oportunidad de ser hechas nuevas criaturas, Señor, pero tú nos rescataste, Señor. Y ahora queremos demostrarte que hemos nacido de nuevo, que el amor tuyo está derramado en nuestros corazones, porque primero nos amaste tú, Señor. Gracias porque ese amor es el más grande que puede haber en este mundo, Señor. Yo te pido que nos hables el día de hoy, y sé que esta palabra empieza por mí, Señor, y háblanos el día de hoy, háblanos a nuestro corazón, toca nuestra mente, ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y ayúdame para darlo de manera práctica y sencilla, que seas tú hablando a través de mí. Y ayúdanos también para poner por obra todo lo que tú nos mandas, Señor. Llévate la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En los últimos pasajes hemos visto cómo los grupos en los que estaba dividido el judaísmo se habían acercado a nuestro Señor con la intención de ¿qué? De desacreditarlo y de desprestigiarlo. También vimos que estos grupos, a pesar de no llevarse bien, se pusieron de acuerdo
pero se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para planificar la muerte de nuestro Señor y se unieron con todas sus fuerzas para manifestar el odio a Jesús. El rechazo, ¿por qué se debía? Se debía porque Jesús era un hombre honesto, era un hombre íntegro, que enseñaba con fidelidad la palabra de Dios. Y él, al exponerla, ponía en evidencia la maldad de estos religiosos porque ellos manipulaban las escrituras a su favor. Ellos, con esta enseñanza, teniendo a un maestro como el Señor Jesús, se imaginan tener a un maestro, tener al mismo Dios hecho hombre enseñándonos. Yo creo que sería maravilloso, un regalo de Dios, tenerlo como maestro. Y ellos, en lugar de sentir admiración por el maestro o por amarlo más, porque les estaba enseñando el camino correcto, el camino hacia la salvación, ellos despreciaron todo esto y el odio y la envidia colmó a sus corazones. Esta es la tercera pregunta que le hacen estos religiosos al Señor. Sabemos que primero fueron los fariseos, después fueron los saduceos, los herodianos, y ahora uno de ellos, en representación de todos ellos, viene a hacerle la tercera pregunta al Señor. La primera fue, ¿se acuerdan? Fue sobre los impuestos. La segunda pregunta fue sobre la resurrección. Y ahora la tercera pregunta va hacia cuál es el gran mandamiento. Es evidente que las respuestas de Jesús eran rápidas, claras y sencillas, y lo hacía delante de todo el pueblo. Ahora vamos al versículo número 28, y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando habla de los escribas, se está refiriendo a estos hombres eran expertos en la ley. Este escriba había estado presente en la discusión que habían tenido en las dos preguntas anteriores, en donde el Señor sabemos que había respondido correctamente. Quizás Marcos no muestra la hostilidad que presentó este escriba, pero en Mateo se nos dice que este escriba venía con una manera hostil, porque decía que él venía para tentarle, venía con una actitud peleadora, como decimos. Pero después de la conversación que tuvieron, este ambiente hostil se transformó, cambió, porque la palabra de Dios ablandó el corazón de este escriba y el Señor termina diciéndole: estás cerca del reino de Dios. Y el escriba le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Es posible que este intérprete de la ley tuviera en mente las 613 reglas que se habían elaborado, entre las cuales había 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos? Los religiosos procuraban clasificar los mandamientos entre grandes y pequeños, entre pesados y menos pesados. Como hay quien divide la ley en lo moral, en lo ceremonial o lo ritual. Y nosotros sabemos que esas divisiones no existen en las Sagradas Escrituras. La ley sabemos que es un bloque, que si tú cumples, tratas de justificarte ante Dios cumpliendo alguno de los mandamientos, esto te obliga a que debes cumplirlos todos.
como dice Gálatas 3, del 10 al 14. Hoy en día estudian las Escrituras y piensan que porque diezman, que porque guardan el sábado, que porque se bautizan o ayunan, piensan que ya son salvos. Y la opinión popular piensa de que, bueno, yo nunca he matado, dicen, yo nunca he violado, dicen, yo nunca le he hecho mal a nadie, yo nunca he robado. Y piensan que porque cumplen estos mandamientos, piensan que ya son salvos, pero eso no es así, porque el Señor condena a las personas que piensan de esa manera. Algunos piensan que porque hacen mandas a la Virgen, porque hacen mandas a los santos, o porque siguen las procesiones, o porque le ponen muchas velas a la Virgen, piensan que ya son salvos y que ya son justificados. Siempre había una neta intención basada en las obras para obtener ¿qué? El favor de Dios. Miren cómo Jesús le respondió. Vayamos al versículo 29 y 30. Vayamos al versículo 29 y 30. ¿Lo tienen? Y dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿De dónde está contestando el Señor? El Señor está contestando de Deuteronomio 6, del 4 al 5. Si ustedes ven debajo de este versículo, van a ver ahí abajito que dice Deuteronomio 6, 4 al 5, que viene a ser un versículo paralelo. Y sabemos que el Señor siempre, ante cualquier pregunta, Él ¿cómo lo hace? A través de las Escrituras. Él contesta todo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y dice: oye, Israel. Al decir esto, el Señor se estaba refiriendo a que escuchen, por favor, con mucha atención. Él pretendía instruir a las futuras generaciones que Jehová era el único Dios verdadero, el único Señor, único y verdadero. Oye, el Señor nuestro Dios, uno es. Es decir, no hay otros dioses al lado de Él. Lo que está diciendo es que todo lo que se levante al lado de Dios es idolatría. Si tú pones a alguien más aparte de Dios, te estás convirtiendo en un idólatra. Si pones a Dios y a San Expedito, o pones a Dios y a la Virgen del Carmen, o a tantos santos que han hecho, te estás convirtiendo en idólatra, porque es un ídolo falso, un ídolo inexistente, inventado, porque solo hay un Dios y es el Dios de las Escrituras y se llama Jehová. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cuál es el amor que demanda Dios? Dice amarlo con toda nuestra mente. ¿Qué podemos hacer para adorarlo correctamente? La única forma de conocerle y adorarlo como corresponde es conociendo las Escrituras, conociendo su palabra. Si la desconocemos, tendremos que escuchar la misma reprensión que le hizo Jesús a la samaritana, que está en Juan 4:22, que le dice: vosotros adoráis, le dijo, lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación, le dijo, viene de los judíos. Tal vez nuestras intenciones sean muy buenas, pero a lo mejor no lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. No se puede amar ni adorar a Dios si no lo conoces, si no sabes qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada.
Si no conocemos a Dios correctamente, lo más probable es que tu amor sea momentáneo, que tu amor sea guiado por las emociones. Hay algunas iglesias cristianas que dicen que son adoradores a Dios porque cantan música cristiana y piensan que solo cantando la música cristiana ellos están siendo verdaderos adoradores, pero eso no es así. Muchos pretenden agradar y amar a Dios por sus acciones externas, por sus obras. Piensan amar a Dios por sus sacrificios, por sus esfuerzos, por el dolor que se puedan infligir. Dios quiere un amor leal. Dios quiere que no lo busquemos como algo superficial, donde una vez a la semana venimos al culto y le cantamos. Él está buscando nuestra vida entera, rendida en amor a Él. Él no está buscando actos externos, Él no está buscando solamente que tú vayas a los comedores populares y le des comida a los más necesitados, o que vayas a los hospitales y asistas a los enfermos. Él quiere, aparte de esas cosas, quiere que tú le entregues tu vida, que tú le entregues su corazón. Él no está buscando, como les digo, adoración de los labios hacia afuera. Dios está buscando nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser, que lo amemos profundamente con todo nuestro ser. Él espera que su pueblo lo ame con toda lealtad y fidelidad. Porque, ¿saben por qué? Porque Él nos amó primero. Nos amó tanto que envió a su Hijo hace más de 2000 años para que viviera perfectamente y muriera en esa cruz del Calvario. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En general, este pasaje se aplica principalmente a los que estamos en Cristo, que hemos recibido el amor de Dios. Y estamos aquí porque venimos aquí para aprender, para capacitarnos, para aprender a amar más a Dios, para aprender más a agradarlo. No tratar de amarlo solo externamente. Pero si usted es necesario, dice, que para poder agradar a Dios debemos nacer de nuevo, debemos ser nuevas criaturas. Si no han experimentado el amor de Dios en su vida, es imposible que amen a Dios genuinamente. Es imposible que ames a Dios si aún no te has arrepentido de tus pecados. Si no hay un amor verdadero a Dios, el cristianismo simplemente se convierte en un cristianismo hipócrita, fingido. Si yo quiero agradar y amar a Dios, debo alejarme del pecado. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que practica el pecado, ¿qué dice? ¿Es de quién? Es del diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es lo que hace? Se aparta del pecado, no lo practica, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, del 8 al 9.
Solo hay una manera de amar a Dios. ¿Y cuál es esa manera de amar y agradar a Dios? Es apartándonos del pecado. Es buscar la santidad basada en el amor. Si Dios te ha llamado, es para que tengas una vida nueva. Es para que tengas un nuevo espíritu. Es para que seas una nueva criatura. Porque Él nos pasó de muerte a vida. ¿Para que vivas en qué? ¿Para que sigas viviendo en el mundo? No, sino para que vivas en santidad. Dios sabemos que es un Dios muy amoroso, pero también es un Dios muy celoso. El amor hacia Él debe ser superior a otras cosas. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto aplícalo en todas las áreas, como por decir en el trabajo, en la familia, en todas las áreas que tú puedas poner siempre al Señor en primer lugar, que tú lo desplaces. El Señor quiere decir que no puedes amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Debes elegir una cosa o escoges la otra. Podemos hacer lo que Dios manda. ¿Qué es lo que nos manda Dios? Es a servir y amar a los demás. Podemos hacer eso o podemos amar a las riquezas y obedecer lo que exigen sus deseos. ¿Es una cosa o es la otra? No pueden ser las dos simultáneamente. Debemos amarlo completamente, o sea, entregarle todo nuestro ser, todas nuestras áreas. No me debo guardar nada, no voy a guardar, ¿sabes qué, Señor? Yo no te voy a entregar esta área porque a mí me gusta. Me gusta quedarme en mi casa, me gusta hacer lo que a mí me agrada. Y no, el Señor no quiere ese tipo de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados a precio. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos entregarnos, no dice al 70%, al 80%, debemos entregarnos al 100%, porque ahora le pertenecemos y no hay ninguna pequeña parte que no le pertenezca, que no pueda ser gobernada por Él. Él nos está llamando a un amor total, a un amor al 100%. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2, 4 al 6. Pero el que guarda, dice, mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es importante, queridos hermanos, saber y conocer a Cristo para saber cómo Él se conducía por la vida, cómo Él andaba. Debemos saber para obedecerlo correctamente. Él no quiere una adoración externa. Él quiere que lo amemos, como les digo, y lo vuelvo a reiterar, desde lo más profundo de nuestro ser. Que es que nuestro gozo y nuestro deleite esté en la obediencia a sus mandamientos. Y cuando caigamos en desobediencia, sentir ese dolor profundo que da el haber desobedecido. Que Él sea nuestro gozo, nuestro deleite para seguir una vida cristiana correcta, para poder amarlo como Él lo merece, para que Él pueda renovar nuestra mente,
Que nuestra pasión sea amarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Acaso Él, les pregunto, no merece que lo amemos así? Él es merecedor de nuestro amor y de muchas cosas más. Y el segundo, vayamos al versículo 31, dice, y el segundo es semejante, y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquel escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, pero el Señor va más allá en su contestación y también le indicó usando la palabra de Dios. Si vemos el versículo más abajo, dice Levíticos 19:18, que es otro verso paralelo. Y con esto él volvió a citar las Escrituras y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús le está diciendo que este segundo mandamiento es semejante al anterior y que ambos están ligados, están juntos. Si amamos a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. No puedes cumplir el resto de los mandamientos si no cumples estos dos primeros. Leamos Primera de Juan 4, del 20 al 21. Vayamos a Primera de Juan 4, del 20 al 21. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Si no amamos a Dios, tampoco podremos amar correctamente a nuestro prójimo, porque la fuente de amor verdadero, ¿dónde está? ¿Está en nuestro corazón o está en Dios? El amor verdadero proviene de Dios y debe fluir a través de nosotros. Esta es la razón por la que el ser humano no logra que este mundo sea un mundo de paz, de armonía. El ser humano no tiene todas las herramientas para dar el amor y la paz que necesita el mundo. Nunca tendrá esos recursos. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado preguntas irónicas que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos niños muriéndose de hambre? Preguntan y dicen, ¿dónde está el amor de Dios? Y es porque ellos no entienden cómo es este amor de Dios. Dice, cuando nosotros amamos a Dios, estamos preparados porque conocemos las Escrituras para poder resolver los conflictos que tenemos en la comunidad, en nuestro ámbito social. Y podemos resolver los problemas que podemos tener dentro de la familia, podemos resolver los problemas con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, porque tenemos el amor de Dios y sabemos solucionar los conflictos. Y eso marca la diferencia. ¿Y quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo no solo incluye a los familiares, nuestro prójimo también es aquel que no nos cae bien, es aquel que no nos ama, el que nos aborrece. Este mandato incluye a los que nos rodean, a todos, a los que nos aman y a los que no nos aman. Vayamos a Mateo 5, 43 al 47. Vayamos a Mateo 5,
Mateo 5, del 43 al 47. Dice, ¿lo tienen? Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Como les decía, solo podremos amar a Dios, amar a nuestro prójimo, como resultado de haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Y este es el amor que debemos hacer llegar a nuestro prójimo. Escrito está, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. El amor es mucho más que una palabra bonita. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Tenemos también el amor de Dios que se refleja en la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Mateo 7:10, y dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Debemos vivir reflejando el amor a Dios, tratando a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos, haciendo a los demás lo que queremos que los demás nos hagan a nosotros. El amor, como venimos viendo, está ligado íntimamente a la obediencia de su palabra. El amor es mucho más que palabras. Dios no quiere que lo amemos de palabras, que digamos, Señor, yo te amo con todo mi corazón y te amo y te exalto y te glorifico. El Señor no quiere solo palabras. Él quiere acciones concretas. Muchos dicen amar a Dios, pero no se congregan, no se llevan bien con su prójimo. Dicen que lo aman, pero no le obedecen. El Señor Jesucristo dijo que la obediencia de su palabra era una demostración clara de amor hacia Él. Debemos dejarnos guiar por su palabra para expresar correctamente nuestro amor hacia nuestro Dios. Versículo 32 y 33. Y dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma
y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba terminó diciendo: Señor, contestaste bien. Le dio una buena calificación, le puso de nota 7. Pero hay una declaración final que hace, que le dice: Señor, tú no quieres adoraciones, porque en ese tiempo ellos eran muy ceremoniales, estaban más interesados en sus ritos religiosos, estaban interesados en sus mandamientos de hombres, pero él entendió que esto no era importante. Lo importante era que le entregaran todo, totalmente el corazón rendido a Dios. Y esto era mucho mayor que cualquier sacrificio o holocausto. Versículo número 34, y dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a hacerle otra pregunta. Jesucristo ensalzó la actitud de este escriba y reconoció que estaba cerca del reino de Dios. Él no dijo que este escriba estaba dentro del reino de Dios, él dijo que estaba cerca. Y esto lo vamos a explicar detalladamente en el sermón siguiente, como reflexión. Queridos hermanos, ¿estamos amando a Dios realmente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿El Espíritu Santo está morando en ti para santificarte o tan solo eres un buen actor? ¿Vienes a la iglesia para aprender, para que puedas ser capacitado para amar correctamente a Dios? ¿O vienes a la iglesia simplemente por las bendiciones y para conseguir el favor de Dios? ¿Crees que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón para que así puedas ayudar y amar a tu prójimo? Les pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has alejado del pecado y de los frutos de la carne? ¿Reflejas el amor a Dios en tu vida o eres un egoísta y no estás dispuesto a dar nada de ti? ¿Estudias la palabra de Dios para que el amor de Dios se perfeccione en tu vida? ¿Estás dispuesto a amar a tu prójimo, incluido a los que te caen mal y a los que te maldicen? Alguien, queridos hermanos, no es cristiano solamente porque viene a la iglesia cristiana. Cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido el amor de Dios y ahora puede manifestarlo a los que están a su alrededor. Quizás al inicio no perfectamente, pero estamos en esa lucha de la perfección, estamos en crecimiento. Les pregunto, ¿recibes amor, pero tú no amas? Si tú no das amor, es porque no tienes el amor de Dios en tu vida. Nadie puede dar lo que no tiene. Amar a Dios sobre todas las cosas también consiste en darle tiempo a Dios, porque Él lo merece. Amas a Dios más que el dinero, más que el trabajo, más que la familia, lo pones en primer lugar. Oremos, hermanos, pongámonos de pie y no sé si hay uno o dos hermanos que quieran orar, que meditemos en lo que Dios nos ha hablado el día de hoy sobre ese amor que cada vez
nos hace vivir más en obediencia a sus mandamientos, que nos hace cada vez que agrademos más su corazón. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, por ese amor que ha sido derramado en nuestras vidas, porque puedo dar testimonio que ese es el amor que llena, ese es el amor que da plenitud y que da gozo, porque no lo da lo material, el obtener cosas, títulos o tener mansiones. El verdadero amor, la verdadera plenitud lo da Dios, y que Él el día de hoy nos ayude a amarlo como Él nos amó, con esa intensidad, con esa pasión, porque Él lo merece. Oremos, mis hermanos, y no sé si hay uno. ¿Quién puede orar? Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre aclaras las cosas, Señor, y nos dejas claro a través de tu palabra de que es importante poder amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día para amarte más, Señor, para que seamos dignos de ti, Señor. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu sacrificio, Señor, hemos podido entender el verdadero amor, Señor, y hemos podido entender, Dios mío, cuán grande amor ha tenido Dios con nosotros, Señor, y con la humanidad. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, y que puedas hacer crecer cada día más ese amor en nuestros corazones. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Alguien más quiere orar? ¿No? Señor, te damos gracias por amarnos primero, porque tú nos amaste con ese amor que no lo podemos explicar, Señor, pero lo hemos podido sentir, ese gozo, esa plenitud cuando tú llegaste a nuestras vidas, cuando tú nos perdonaste, porque tú nos diste la oportunidad para nacer de nuevo, Señor. Que nuestro gozo, que nuestro deleite esté en hacer tu voluntad, Señor, porque solo haciendo tu voluntad somos felices, Señor. Ayúdanos a andar en esas sendas, en ese camino que nos conduce a la perfección, porque tú nos mandas a que seamos perfectos, como tu Padre que es perfecto. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos das. Gracias porque no merecíamos tanto amor, tanta consideración, Señor. Gracias, Padre. Y capacítanos cada día más y ayúdanos, Señor, para hacerte fiel, para amarte no solo de boca, Señor, para afuera, amarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Y aparte de ti, tú solo eres uno, Señor, y al lado de ti no puede haber otros dioses, Señor. Gracias por la palabra de hoy, gracias por hablarnos y llévate la gloria y la alabanza en todo. Amén.